Y bueno, precisamente para hablar de este tema, le agradezco que esté en el estudio con nosotros a Valeria Mendiola. Ella es investigadora de México, quien nos hablará sobre todo lo que viene tras la renuncia de Carlos Ursúa. Valeria, antes que nada, buenos días. Para el mexicano normal, ¿qué significa esto? ¿Qué sigue? Ok, es la pregunta del millón. A ver, yo creo que más allá de la renuncia de Carlos Ursúa, hay que enfocarnos en las razones por las que renunció, ¿no? La principal, que estaba muy clara en su carta, era: esta administración está tomando decisiones de política económica sin sustento, sin estudios, sin números, nada más está... Suficiente sustento es lo que utilizó. Exactamente, está redistribuyendo los recursos públicos que antes se utilizaban para varios temas que ya estaban evaluados y demás, para otros proyectos. No especificó cuáles proyectos, pero creo que podemos concluir de la ¿El nuevo aeropuerto? El nuevo aeropuerto, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya también, estos proyectos que son clave en la administración del presidente López Obrador. Entonces, básicamente, Carlos Ursúa, que es una persona muy técnica, académica, que confía en los datos y en las cifras para sustentar las decisiones de política económica, es como lo que él está diciendo. Y ahora, al ciudadano de pie, ¿por qué le importa esto? Porque al final del día, lo que Carlos Ursúa dice de alguna manera es: el dinero que antes se dedicaba para mejorar escuelas, para mejorar la calidad de la educación, para comprar medicinas en el IMSS, para mejorar también los servicios en el IMSS también, todo ese dinero se está destinando a proyectos que ni siquiera tenemos estudios de viabilidad, que sabemos que van a funcionar, que ni siquiera sabemos que nos va a traer más riqueza al país, que no sabemos si son redituables, ¿no? Si va a poder haber inversiones extranjeras y privadas para poder sustentar el financiamiento de estos proyectos. Entonces, lo que él decía es: se está haciendo mal, justamente porque al ciudadano de pie le va a terminar afectando más que ayudando a ese tipo de decisiones. Pero, por ejemplo, hay quienes dicen que son sustentos, que este argumento es más político que otra cosa, porque quieren atacar al presidente porque quiere hacer justamente estas obras. Hay de repente estos dos discursos en el aire. ¿Y quién tiene la certeza de que esos estudios realmente no existen? A ver, las cifras son las cifras, ¿no? O sea, si existiera un estudio en el que dijeran, publicado además, que dijeran: a ver, el costo-beneficio de este proyecto es tal, pero no lo existe por varias razones. O sea, la ley es muy clara y dice: a ver, no puedes construir un proyecto de esta magnitud de infraestructura si no tienes un proyecto medioambiental que te lo justifique, un proyecto de costo-beneficio, un proyecto... Son como 5 o 6 estudios que tienen que hacer, que además tardan años. O sea, no es algo que se hace de un mes para otro. Justamente por eso no crean que un aeropuerto se puede anunciar hoy y se empieza a construir mañana. Se tienen que sacar muchos permisos, todos estos estudios que de verdad tardan años. Y esta administración lleva 7 meses en el gobierno. Tampoco, no hay forma de que los hayan ya concluido todos los proyectos. Entonces, por ahí va la crítica de Carlos Ursúa. Y no nada más de Carlos Ursúa, sino de mucha gente que confía en los datos y en el Estado de Derecho y en seguir las reglas claras y las leyes para poder seguir adelante con la política económica del país. Valeria, ayer estaba leyendo una frase que me llamó mucho la atención con este tema, que decía que en la política la forma es el fondo. ¿Qué significa para el gobierno de López Obrador que Ursúa haya salido y haya presentado una carta, no se haya esperado primero a todo lo oficial, que se haya adelantado y diciendo imposición de personajes dentro de Hacienda? Eso me parece gravísimo. O sea, yo creo que sin duda hay un tema de falta de manejo de crisis dentro del gobierno, porque la renuncia de Carlos Ursúa es una de muchas que se han dado de esa manera, ¿no? O sea, la de Germán Martínez en el IMSS también. O sea, creo que hay muchos descontentos. O sea, pareciera de verdad que cuando hay una renuncia dentro del gobierno, la gente se va furiosa. O sea, se va como diciendo: ya no puedo más, o sea, ya hasta aquí llegué. Entonces, no solamente me parece que es una falta de manejo de crisis, sino que refleja de alguna manera que igual le trataron de arreglar las cosas previamente y simplemente no se sintieron escuchados, se sintieron atendidos, sus preocupaciones y demás. Y creo que es preocupante no nada más por la renuncia de Carlos Ursúa, sino por las que pueden llegar en los próximos meses y en los próximos años. Ahora también, por ejemplo, nos quisimos detener en esta ocasión con esta renuncia. Ha habido otras, si bien lo hemos mencionado, pero toca el tema de los dineros. Claro. Toca el tema de los dineros y el hecho de que ayer, cuando se da la renuncia, empezamos a escuchar: el dólar se disparó, la Bolsa Mexicana de Valores perdió dinero, perdió puntos, y que la macroeconomía, y términos que la verdad, perdón, yo no sé ustedes, yo no los entiendo. Para mí, ¿qué significa este tema que el dólar se dispare, que la Bolsa Mexicana pierda? ¿Qué es eso? Mira, la verdad es que el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores son
creo que son factores en los que nos tenemos que enfocar en el corto plazo nada más. Al final del día tienen fluctuaciones todos los días, entonces así como variaciones que van. Variaciones, exactamente. Así como ayer se disparó el dólar y entonces te iba a costar más cara, no sé, la medicina que se importa de Estados Unidos, hoy puede bajar porque algo sucede positivo con la negociación en Estados Unidos y no sé qué. Entonces como que depende de muchos factores. Creo que lo importante, y es algo que no sé si al presidente le ha quedado claro, son los impactos de mediano y de largo plazo para los inversionistas, para la gente que al final del día tiene que confiar en México, tiene que confiar en este país, en la certidumbre que le dé el gobierno para poder traer su dinero e invertir y decir, oye, yo quiero poner una empresa y quiero generar empleos en México, ¿no? Entonces va más por ahí, más allá de estos factores de corto plazo de la Bolsa Mexicana de Valores y del índice y de el tipo de cambio, ¿no? Entonces era clave saber rápido quién iba a sustituir a Ursúa. O sea, el impacto de la renuncia fue fuerte, pero lo que iba a lograr esta estabilización era ¿quién? Este nombre. ¿Y te parece un nombre indicado? Yo creo que era muy importante decidir inmediatamente quién se iba a quedar en lugar de Ursúa. Me parece que va a apaciguar los momentos ligeramente a los mercados y al tipo de cambio y demás por unos momentos nada más. Creo que en el mediano plazo va a hablar más las acciones que lo que el nuevo secretario de Hacienda le diga a los mercados. Me parece un hombre capaz, me parece un hombre inteligente, pero creo que al final del día, si las decisiones siguen tomando sin sustento económico, nada va a cambiar. Entonces, Valeria, estos proyectos de los que nos has hablado y precisamente Ursúa hablaba en la carta, bueno, lo medio maquillaba en la carta. ¿Tú crees que se vayan a llevar a cabo en este sexenio el nuevo aeropuerto, el Tren Maya, las refinerías? Yo creo que si dependiera nada más del presidente se llevarían a cabo, pero la verdad me da gusto ver que hay ciertos contrapesos todavía, ¿no? Podemos ver que hay una ola de amparos muy importante contra la cancelación del nuevo aeropuerto y la construcción de Santa Lucía. Entonces, me parece que si dependiera del presidente se llevarían a cabo en esta administración y se terminarían en esta administración, pero sí creo que va a haber muchos contrapesos que además están sustentando sobre la ley, ¿no? Diciendo como, oye, a ver, no puedes construir un aeropuerto sin publicar todos estos estudios que dice la ley. Pero es que también el presidente ayer cuando da el nombramiento de Herrera dice, es que el tema aquí es que no quieren el cambio. Nosotros es una nueva forma de hacer política y quienes están apegados a lo viejo, que siempre está ligado a la corrupción, etcétera, es porque quieren esas viejas costumbres, siempre lo maneja como lo bueno y lo malo. O sea, yo escucho al presidente y digo, ahora no, pues es que sí está bien lo que va a hacer. O sea, yo creo que nadie va a estar a favor, yo voy a hablar por mí y creo que también por ustedes, nadie va a estar a favor de que se continúe con los gobiernos corruptos. O sea, todos pensábamos en un cambio donde se limpiara el gobierno de corrupción, donde se destinara mejor también el uso de los recursos públicos, que eso también fue parte de lo que nos prometió. El presidente durante campaña nos dijo que iba a utilizar los recursos públicos de mejor manera para ayudar a la gente y demás. Este tipo de políticas no están ayudando a la gente, entonces va por ahí justamente, más allá de verlo como buenos contra malos, es saber, todos queremos que no haya corrupción, pero también queremos que nos cumpla la parte de campaña que era vamos a usar los recursos públicos de manera más eficiente. Perfecto. Valeria Mendiola, investigadora de México, ¿cómo vamos? Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Ojalá y que en el futuro también te podamos ver porque la verdad es que hay muchos temas y para el ciudadano común es clave entender cómo nos va a afectar. Claro que sí, encantada. Para entenderlo, son términos muy raros. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno,